casi estamos de aniversario, porque ayer fue el cumpleaños de Larra. Ayer cumplía 216 años, de manera que han programado muy bien estas dos charlas, estas dos conferencias. Cuando nació hace 216 años, la situación en la España de aquel momento era francamente mejorable. El país estaba en guerra, él era hijo de un médico del ejército francés, es decir, de un médico español que estaba prestando servicios en el ejército francés, y que cuando en 1813 el ejército francés tuvo que retirarse junto al hermano de Napoleón, a José I, su padre, el doctor Larra, Mariano de Larra, tuvo que marcharse con su mujer y su hijo. Larra había nacido en 1809, eso ocurrió en el 13, Larra tenía 4 años. Cuando lo desarraigaron necesariamente, salió su familia al exilio y primero recalaron en la ciudad de Burdeos, donde pasó un tiempo no muy extenso, y posteriormente continuaron viaje hasta París, donde se quedó el niño interno para que el padre pudiera desempeñar la tarea que le correspondía como médico militar e hiciera, digamos, distintos viajes a Estrasburgo y en distintos lugares donde era requerido. Pero no quiero empezar a seguir un orden excesivamente lineal y cronológico. Lo voy a hacer enseguida, porque lo que quería comentar es que esta vida, que empieza en 1809 y que parece, digamos, sufrir un pequeño trastorno a los 4 años del crío, cuando los padres tienen que exiliarse, el padre por afrancesado, obviamente, sin tener todavía ningún horizonte claro acerca de lo que va a ser su vida profesional o su vida privada o la posibilidad del regreso a España. En ese momento, digamos, es realmente difícil de prever cuál va a ser el desarrollo de ese niño desarraigado. Visto después del año 37, del terrible día de febrero del 37, en que Larra decide poner fin a su sufrimiento, básicamente, a una forma de angustia extraordinariamente profunda, parece ser. Solamente a partir de ese momento cabe la posibilidad, digamos, como así se hizo enseguida, de hacer una valoración de una vida tan corta. Lo sorprendente, todavía hoy, tantos años después, más de 2 siglos después, es pensar que un muchacho de 27 años, que son los que tenía, le quedaba 1 mes y medio para cumplir 28 años, pudiera haber desarrollado, digamos, una producción intelectual de la extensión, para empezar, y de la magnitud de la que pudo desarrollar Larra. Y eso es realmente muy, muy sorprendente. Podría hacer una enumeración rápida de lo que dejó. Simplemente hay que tener en cuenta que tradujo y adaptó mucho más de una docena de obras teatrales francesas. Sus adaptaciones realmente a veces partían de una obra de un solo acto y él las convertía en obras de 4 o 5, es decir, que había una intervención muy importante. Dejó dos piezas dramáticas originales, una que no llegó a estrenarse en vida y que puede considerarse, digamos, el primer drama histórico del romanticismo español, Fernán González, y la obra que sí se estrenó y que conocemos muy bien, Macías, en la que pretendidamente él estaría cifrando una parte de su experiencia amorosa más traumática. Dejó una novela que se publicó a lo largo de varios meses en 4 volúmenes, El doncel de don Enrique el Doliente. Probablemente dejó, digamos, iniciada una segunda novela histórica sobre la que tenemos algunas informaciones y estaba apalabrada con el editor, con Manuel Delgado, su editor.
Dejó 5 tomos de artículos, los 3 primeros compilados por él mismo, los 2 últimos es dudoso, después me referiré a eso. Dejó una serie de opúsculos entre 20 y 30 páginas publicados a lo largo de los años. Dejó varias traducciones de carácter filosófico-político y alguna histórica, a la que me referiré también ahora, en las que intervino de una manera generosa. En el caso de un opúsculo histórico en el que se examinaba la historia política española desde 1930 hasta 1935, él simplemente hizo la traducción, modificó algunos de los juicios políticos del original y prolongó el relato hasta los tiempos de Mendizábal, hasta 1836. Es decir, y aquí, digamos, interrumpo la enumeración de la producción. La producción es descomunalmente grande para un muchacho de 27 años. Es decir, estamos ante un individuo con un talento obviamente desmesurado, probablemente ante un muchacho con unas facultades, digamos, intelectuales sobresalientes, hoy diríamos con un cociente intelectual superior, pero también cabe pensar que estamos, y hay algunos indicios a lo largo de los años que vivió, a través de cartas dirigidas a la familia y a través de cartas familiares en las que él no interviene, hay algunos indicios que nos hacen suponer que también pudo padecer alguna forma de trastorno de personalidad o de trastorno que hoy podríamos llamar de bipolaridad, que habría probablemente facilitado en los periodos, digamos, de carácter maníaco o eufórico una hiperproductividad asombrosa, acompañada de insomnio. A veces él se ha quejado en esos periodos, se quejaba de falta de sueño, de una ideación continua, una capacidad para generar ideas incesante. Es imposible pasar de esta conjetura 216 años después. Pero hay algunos elementos, ya digo, en las cartas que conservamos que resultan interesantes. A eso quizás cabría añadir la educación que recibió, no solo en Francia, donde pasó bastantes años, sino en casa, la educación que recibió de su padre. Su padre era un ilustrado, su padre era un racionalista ilustrado. No era un hombre descreído, pero sí era un hombre que anteponía la fe a la razón, a la fe en una vida trascendente o eterna, o, si quieren, a la fe católica. Probablemente esa confianza en la razón y en la capacidad para entender, describir, analizar y transmitir mediante formas de saber el mundo la trasladó el doctor Larra, Mariano de Larra, a su hijo Mariano José. Pero probablemente hubo otro factor en la educación de Larra, una educación esencialmente ilustrada. Hubo otro factor, este de carácter emocional, que conviene quizás tener en cuenta también. Mariano José de Larra era hijo de un segundo matrimonio. Su padre se había casado en primeras nupcias, había perdido a su esposa, había enviudado, pero con esa primera esposa había tenido 7 hijos, creo que todas eran chicas, eran niñas, y todas habían muerto. Digamos, una secuencia de pérdidas de la que me imagino que no es fácil recuperarse. Cuando se casa con la madre de Larra, María Dolores Sánchez de Castro, que es una chica de 19 años, al cabo de muy poco tiempo tienen un hijo que no siempre aparece en las biografías de Larra. Es decir, Larra tuvo un hermano al que obviamente no llegó a conocer. Este niño se bautizó en Corella como Mariano Vicente Tadeo.
en 1806, 3 años antes del nacimiento de Larra. Probablemente, esto no lo sabemos con certeza, pero probablemente el niño no sobrevivió más allá de 2 años. De manera que tras la muerte de este pequeño concibieron a Mariano José, que nació el 24 de marzo de 1809. Habiendo perdido a 7 hijas y al primer hijo de su segundo matrimonio, podemos imaginar que el celo probablemente obsesivo con el que el padre de Larra cuidaba al pequeño pudo condicionar la decisión de preservarlo de determinados excesos, de protegerlo en centros educativos, primero en Burdeos, luego en París, posteriormente en Madrid, cuando finalmente regresan a España, y pudo condicionar quizás también una cierta laxitud, y esto es una hipótesis, una cierta laxitud en la gestión emocional con el niño. No sé si tras la muerte de Larra, tras su suicidio, cuando en 1840, hacía 3 años que Larra había muerto, cuando su padre le escribe a su hermano Eugenio, que vivía aquí en Madrid, y que se había ocupado más o menos, especialmente en los últimos años de Larra, se había ocupado de él y de su hijo, del pequeño Luis, cuando le escribe en 1840 el doctor Larra a su hermano Eugenio, le dice, entre otras cosas, le dice: yo tengo la culpa de todo. Es una carta larga, pero solamente me interesa esto. Yo tengo la culpa de todo. Pagaré la pena. Si yo hubiera dado mejor educación a Mariano, no hubiera atentado a su vida, y hubiera sido útil a toda la familia. Pero resulta un poco enigmático esto de si yo hubiera dado mejor educación a Mariano, no hubiera atentado a su vida. Podemos conjeturar en qué estaba pensando este hombre, pero los elementos que ahora yo señalaba, digamos, esa educación fundamentalmente racionalista, no del todo laica, había un elemento de fe cristiana más que católica detrás, pero fundamentalmente ese racionalismo, quizás la laxitud o el consentimiento, no sabemos, pero es evidente que 3 años después del suicidio de Larra, el padre se siente en cierto modo culpable y se lo dice a su propio hermano, ¿no? Digamos, estos indicios nos permiten en general volver hacia los datos que conservamos para poderlos interpretar más adecuadamente. 2 años después del suicidio de Larra apareció la primera biografía, una biografía cortita, y enseguida, en el año 1843, apareció otra de Cayetano Cortés, que prologaba las obras completas de Larra en la Biblioteca de Autores Españoles, y así ya sucesivamente hasta ahora. Las biografías que se han ido escribiendo son bastantes. Algunas son realmente muy valiosas. Pero también es cierto que la mayor parte de ellas, con muy pocas excepciones, están contaminadas por la posición, unas veces ideológica y otra emocional, del biógrafo. Así es muy claro en las biografías del siglo XIX, es muy claro en una biografía que lo cambió todo en 1919, de Carmen de Burgos, y que tuvo la oportunidad de consultar, gracias a la familia, los papeles que conservaba la familia de Larra y las cartas familiares intercambiadas en vida de Larra y posteriormente, y proporcionó ese material en su biografía. A partir de ese momento, los datos de que disponemos son muchos más, pero la interpretación que hizo Carmen de Burgos a veces es excesiva, tiende a la glorificación, a la magnificación, a la heroificación, convierte a Larra en una especie de héroe, y algunas de las interpretaciones son más novelescas que fiables. El caso es que, digamos, los intentos de contar la biografía de Larra a lo largo de estos 200 años muchas veces se han visto empañados
por presuposiciones, por el anecdotario, muchas veces apócrifo, poco fiable, quizás puesto en circulación por los enemigos que tuvo Larra en vida, que fueron bastantes. Hay que tener en cuenta que desde que él rompe en fuego, entra en fuego con 18 años, como escritor satírico, muchos personajes de una cierta condición y con determinado poder se sintieron inmediatamente aludidos, escarnecidos, señalados, y conocemos desde los actores hasta otros escritores, desde políticos, a algunos de los miembros de la aristocracia madrileña, y algunos de ellos, digamos, no fueron indiferentes a lo que entendieron que eran agresiones o bien formas de hostilidad a través de los textos que escribía Larra. Muchos de estos luego fueron dueños de la versión que se difundió de ciertas anécdotas de Larra que degradaban la personalidad del sujeto. Por lo tanto, este alto nivel, diría, de contaminación, que yo llamaría factual, se han contaminado los hechos, este alto nivel de contaminación factual de los datos de que disponemos hay que tenerlo en consideración. Y por otro lado, dado ese nivel de contaminación, conviene también ser muy precavido en la interpretación de los datos que efectivamente tenemos, de aquellos que son documentables o que son inferibles, es decir, que podemos deducir con plenas garantías del material de que disponemos, que no es mucho. Porque a pesar de que la vida de Mariano José de Larra es una vida muy corta y la vida activa es brevísima, digamos, el Larra que nos interesa es un Larra que nace prácticamente en el año 28, creando un periódico de este formato, muy pequeñito, pagado con su esfuerzo y con las deudas que contrae para poder comprar el papel, pagar la imprenta, etcétera, que es el Duende satírico del día. Un muchacho jovencísimo que quiere establecerse en el precario medio literario de la España de 1828. Pues estamos hablando de 9 años, de una trayectoria de 9 años. A pesar de que la trayectoria literaria es muy corta, el conocimiento que tenemos de esa trayectoria y de la vida que sostiene esa trayectoria, de la vida de Larra, es un conocimiento muy fragmentario. Hace un momento hablaba de la fiabilidad de los datos, del anecdotario por un lado, que hay que poner en cuarentena, de otro lado, los datos que tenemos que examinar de manera atenta y con la máxima asepsia científica. Pero es que además esos datos componen una especie de puzzle altamente fragmentario. Hay sectores temporales, años de la vida de este joven, de Larra, de los que sabemos muy pocas cosas. Sabemos muy pocas cosas. Y además, desde el principio, es decir, desde las primeras biografías, especialmente la que mencionaba, de 1843, la de Cayetano Cortés, que es una biografía muy corta porque sirvió de prólogo, de introducción, y Cortés había conocido personalmente a Larra. Y se nota que estaba hablando de alguien respecto del que tenía una opinión formada, no estaba trabajando como un biógrafo, digamos, con objetividad histórica. Desde ese principio hay, como digo, puntos negros o puntos ciegos, habría que decir, en la trayectoria, respecto de los cuales nunca ha habido excesiva claridad. Menciono dos. Cuando el pequeño vuelve a España, en 1818, junto a su padre y a su madre, María Dolores, cuando vuelve él tiene 9 años. La lengua en la que ha sido educado es el francés. Cuando vuelven a Madrid, el padre vuelve gracias a que en Francia el hermano de Fernando VII, Francisco de Paula, el infante Francisco de Paula, ha necesitado atención médica, le han buscado un médico
de un cierto prestigio, era el caso del padre de Larra, amigo, por otro lado, de un profesor eminente de medicina en París, de Matteo Orfila, y el desempeño médico del padre de Larra con el infante Francisco de Paula es tan satisfactorio que cuando Fernando VII autoriza a su hermano a regresar al país en 1818, el infante quiere que lo acompañe su médico. Y eso significa que puede acompañarlo cuando todavía no ha sido permitido el regreso de los exiliados por parte de Fernando VII. Eso significa que los Larra pueden volver con el infante. Durante un tiempo, el doctor Larra va a poder trabajar a las órdenes del infante Francisco de Paula, pero enseguida va a tener que buscarse trabajo. Y en aquella época muchos médicos ofrecían su trabajo a los ayuntamientos, y es lo que vamos a encontrar enseguida. Como el doctor Larra iba a tener que moverse geográficamente, quiso fijar la formación de su hijo en Madrid, y cuando llegan lo matricula en el año 18 en las escuelas pías de San Antonio Abad. Allí pasó 4 años, de los 9 a los 13 años, y hizo algunos amigos que le durarían casi toda la vida. En el año 22, en 1822, el padre consigue plaza de médico en el ayuntamiento de Corella, donde ya había tenido ese mismo desempeño. Ahí había nacido su primer hijo, el que había fallecido, Mariano Vicente Tadeo. Y en el año 22, el padre de Larra quiere llevarse a su hijo con 13 años con él, y pasará en Corella, en fin, un frío invierno, al que se refiere alguna vez Larra, bajo las instrucciones educativas de su padre, escribiendo, leyendo y formándose desde un punto de vista, digamos, más o menos autodidacta, o con la dirección que le imprimía su padre. Al año siguiente, cuando deja Corella el padre, vuelven a Madrid, vuelve a matricularlo, esta vez en los jesuitas. En realidad lo matricula en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde sabemos, porque disponemos de los documentos, que estudia, por ejemplo, matemáticas, y lo matricula, tenemos a un Larra de 14 años, en la Sociedad Económica Matritense, donde estudia economía política, y alguna vez lo recuerda Larra en alguno de los artículos. Recuerda los manuales que utilizaban de economía política. El padre conseguirá plaza de nuevo en Cáceres, deja a su hijo en Madrid, interno, y en el año 24 consigue que el Ayuntamiento de Aranda de Duero le confíe, digamos, la salud de los lugareños, ¿no? En el año 24 tenemos ya un Larra de 15 años que se matricula en algunas asignaturas de lo que hoy sería un segundo de bachillerato, lo que antiguamente había sido el COU y tiempo atrás el PREU, el curso preuniversitario. Se matricula de algunas asignaturas preuniversitarias en la Universidad de Valladolid. Tenemos también los documentos que atestiguan esto. Y al año siguiente, después de un año de estar haciendo aquellos estudios en la Universidad de Valladolid, tiene lugar, o digamos, se ubica el primer punto ciego al que yo me refería hace un momento. Por eso he preferido hacer este recorrido muy apresurado, ¿no? El punto ciego es muy sencillo. En 1925 encontramos que Larra deja, es decir, el curso 24-25 lo hace en la Universidad de Valladolid, el curso 25-26 ya no está en Valladolid, sino que lo vemos matriculado aquí en Madrid en los Reales Estudios de San Isidro, cuando la familia sigue viviendo en Aranda de Duero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El primer biógrafo, Cayetano Cortés, es el primero que habla de un acontecimiento misterioso, de un hecho misterioso que habría motivado, habría ocasionado
que el jovencísimo Larra, 16 años, un adolescente, tomara la decisión de marcharse de su casa en Aranda y venir a vivir a Madrid. Es verdad que en Madrid, es decir, podría habérselo prohibido el padre, pero ya hemos visto que el padre se va a arrepentir o se va a doler, por lo menos, del tipo de educación probablemente holgada, laxa, que le había dado. Es cierto que en Madrid no va a estar solo. En Madrid hay dos tíos suyos, su tío Eugenio, al que me he referido hace un momento, que es el hermano menor, y luego la más pequeña de los hermanos del padre, que es su tía Isabel. Por lo tanto, hay dos tíos suyos aquí que pueden más o menos, digamos, ocuparse del jovencito Mariano José de Larra. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué ocurre para que un niño de 16 años se marche de casa? No estamos hoy en día. Hoy podría ocurrir, tal vez, y seguramente pasa. No lo permitiríamos. Pero en 1825 resulta un enigma. No se ha resuelto. Es decir, no se ha resuelto porque la única, digamos, resolución a la que se han aferrado algunos biógrafos nos la proporcionó Carmen de Burgos en 1919 en la biografía de la que les hablaba hace un momento y cuyo subtítulo habla de revelaciones, con un cierto reclamo. Bien, Carmen de Burgos al parecer habló con una hija de Eugenio de Larra, del tío de Mariano José, Pepa creo recordar que se llamaba, y esta prima hermana de Larra, estamos hablando de comienzos del siglo pasado, del siglo XX, por lo tanto hablamos de una señora muy entrada en años, recordaba cómo su padre le había dicho en varias ocasiones que lo que le había pasado a Mariano cuando tenía 16 años había sido profundamente traumático, porque se había enamorado de una señora, todo es muy confuso, ya digo, se había enamorado de una señora en Valladolid, aunque la prima hermana de Larra creo que no sitúa en Valladolid los hechos, se había enamorado de una señora y un buen día descubrió que esa señora de la que él se había enamorado platónicamente era la amante del doctor Larra, es decir, la amante de su padre. Esto lo cuenta la prima hermana. Yo no estoy seguro de que este relato pretendidamente de transmisión familiar sea del todo fiable. Entre otras cosas, por razones puramente de sentido común. Un trauma de esta naturaleza, como el que describía esta señora, supone una brecha difícil de salvar en la relación entre un padre y un hijo, obviamente. La relación de Mariano José con su padre se mantuvo a lo largo de los años de una manera, yo diría, afectuosa por ambas partes. Y ahí tenemos pruebas. Resulta un tanto extraño que el hecho que obliga a Larra a marcharse o que le empuja a marcharse de casa con 16 años y por lo tanto venir a Madrid y empezar a buscarse la vida como buenamente pudo, fuera ese. Hay un dato interesante. Cuando el joven Larra está en Madrid, su madre obviamente se preocupa, su padre también, escriben aquí, hacen alguna visita a Madrid y tienen un intercambio de cartas con el casero de la casa que habitaban en Aranda, un intercambio más o menos familiar, en el que se dan recuerdos de los niños de una familia a los niños de la otra. Los niños para los que el casero de Aranda da recuerdos son Mariano y Cecilia. Una Cecilia un tanto misteriosa, cuando Larra tiene 16 años. Esta Cecilia, no sabemos bien en general, a mí no me consta que se haya identificado a esta Cecilia, vuelve a aparecer bastante tiempo después. Pero hay un hecho en el segundo punto ciego de la biografía, que es el viaje que emprende Larra
en 1835 a Europa, hay un hecho que podría iluminar ese personaje de Cecilia y que podría cambiar la idea que en general los biógrafos habían tenido de un Larra solitario, sin compañía de juegos, ensimismado, dedicado a la lectura, a la meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora me refiero, digamos, a ese hecho. El caso es que desde el año 26 Larra está en Madrid. Sabemos, porque nos consta documentalmente, que mientras estudia él entra como escribiente. Es fácil de imaginar que él piensa que necesita algún medio de vida, entra como escribiente en la Junta, del Estado. Luego, al cabo de unos meses, de un año más o menos, vuelve a entrar como escribiente en la Inspección de Voluntarios Realistas, que era una institución claramente, digamos, pro-fernandina. Es una institución claramente favorable al mantenimiento y preservación del absolutismo fernandino. El muchacho que busca trabajo en estos órganos del Estado, recordemos que tiene 16 años, 17 años. En algunos momentos, algún biógrafo, algún estudioso ha pretendido reprocharle a Larra una cierta, digamos, contradicción ideológica, cuando después va a ser algo así como el campeón del liberalismo y en determinados momentos de un liberalismo muy radical, muy decididamente partidario de zanjar todas las instituciones y valores del antiguo régimen, el que representaba la monarquía absoluta, y emprender de manera decidida la ruta de las reformas del Estado que pudieran culminar en una reforma de la sociedad española que la equiparara a las sociedades europeas. Pero él estaba pensando fundamentalmente en la francesa que conocía, pero también en la inglesa que admiraba. Yo creo que este periodo en que él trabaja para el absolutismo fernandino, primero es muy corto y nos lo encontramos en una etapa en que se pueden tomar, digamos, decisiones quizás poco reflexivas o poco fundadas. En fin, ha ocurrido constantemente en este siglo pasado. Basta con recordar los reproches que en Alemania o aquí mismo se pudo hacer a artistas, intelectuales o escritores que con 16 o 17 años habían militado, digamos, en las juventudes de partidos de determinado color, ¿no? Este joven Larra, por otro lado, abandona este órgano al cabo de un tiempo. Es verdad que solicita entrar en la Inspección de Voluntarios Realistas, probablemente porque eso le garantizaba algunos ingresos, y lo solicita un mes antes de cumplir, es decir, lo solicita muchos meses antes de cumplir los 18 años, lo rechazan porque no tiene la edad, pero luego vuelve a solicitarlo a finales de febrero del 27, yo diría, comienzos de marzo del 27, no recuerdo la fecha, cuando está a punto de cumplir los 18 años. Y en esta ocasión es aceptado. Pero su, digamos, militancia dentro de estos voluntarios realistas fue realmente corta, porque al mismo tiempo, a los 18 años, ya tenemos pruebas de que se despliega una intensa vocación por los libros, una intensa vocación por las letras, una vocación literaria que se va a manifestar enseguida en una serie de productos quizás hoy poco interesantes, muy de época, como fue una célebre oda a la exposición de la industria española que escribe el joven Larra y que hoy es un poco indigesta, pero que es muy ilustrativa de cierta fe en la ciencia, la tecnología y la razón aplicada.
Es decir, él celebraba una exposición que se hizo aquí en Madrid con algunos de los avances o de los artefactos técnicos y la producción industrial esencialmente periférica, es decir, vasca, catalana y demás, ¿no? Bueno, tenemos a un joven que quiere llegar, que quiere de alguna manera ser reconocido. Es muy probable que en esta época el talento fuera tan explosivo, digamos, tan obvio, que llamó la atención de algunas personalidades del mundo político y cultural madrileño de aquel tiempo. Sabemos que ya con esos 18 años, es decir, probablemente muy poquito tiempo después de abandonar la inspección de voluntarios realistas, debió conocer al duque de Frías, que le llevaba muchos años, uno de los aristócratas aficionados a las letras más eminentes de aquel tiempo y que mantenía en su casa una tertulia, como tantas había en la capital en aquel momento, una tertulia literaria. El duque de Frías desde ese momento, desde los 18 años de Larra, va a ser protector suyo, va a ser una personalidad esencial en la vida de Larra. Va a ser, por ejemplo, en ese viaje europeo al que me he referido en 1835, el que lo acoja, por ejemplo, en París, porque en ese momento el duque de Frías es el embajador de España en Francia. Pero al mismo tiempo conoce a un personaje que para él fue providencial, el comisario general de la Cruzada, Manuel Fernández Varela, un hombre extremadamente poderoso, muy próximo al rey Fernando VII, al que debió hacerle gracia el ingenio, el sentido mordaz de la crítica de cuanto observaba que no funcionaba a su alrededor del joven Larra. Digo esto porque solo un año después, Larra consigue, en plena época fernandina y con un sistema de control de la imprenta o de control censorial de cuanto se publicaba verdaderamente atroz, en un ámbito comunicativo en el que no había prácticamente ningún periódico, más que el diario de avisos, que venía a ser una especie de boletín oficial, consigue que le autoricen la publicación de esos cuadernitos a los que me he referido, El duende satírico del día, cuyo primer fascículo, el primer cuaderno, sale en febrero del 28. Todavía no tiene 19 años. Bajo la vigilancia terrible del ministro, creo que era de Gracia y Justicia, ahora os lo digo de memoria, que era Calomarde, al que se le temía terriblemente, el joven Larra consigue permiso para publicar una revistita escrita únicamente por él, de carácter satírico. Esa primera entrega, escrita con 18 años, tiene un par de textos muy, muy interesantes. El primero es un diálogo con un librero, pero bueno, el próximo jueves hablaré de él. Está escrito con 18 años y es sorprendente porque Larra inventa una conversación que obviamente no tuvo lugar con un librero que le propone que escriba acerca de todas aquellas deficiencias que en la sociedad española le molestan. Y el joven Larra, enmascarado como duende, que es el personaje que se inventa y que no es más que una proyección del propio Larra, y el duende le dice: no, me voy a ganar muchísimos enemigos si me dedico a señalar todas las deficiencias, lacras y ridiculeces, como dice él, que puedo observar. Esa va a ser la tarea constante de Larra hasta febrero del año 37. En el año 28, con 18 años, la define muy bien. Y en ese primer cuaderno hay también un artículo que hoy llamamos de costumbres, género que no cultivó exactamente Larra. Esto puede
parecer, digamos, provocador. A Larra se le ha enseñado tradicionalmente como el paradigma del costumbrismo español, en fin, el maestro del articulismo de costumbres. Yo creo que eso lo discutiremos el próximo día, pero este primer artículo, escrito con solo 18 años, y tras la lectura de muchos, estos sí, de unos cuantos costumbristas franceses, especialmente un autor que es muy importante para el joven Larra, y lo será a lo largo de su vida, es un costumbrista, Etienne de Jouy, al que él leyó, imitó, tradujo, adaptó. Este artículo, titulado El café, sí que podemos considerarlo digamos, el primer esbozo de artículo de costumbres, y todavía se lee con gusto. Y el segundo cuaderno, escrito ya con apenas 19 años cumplidos, el segundo cuaderno muestra a un Larra que va a ser constante a lo largo de esos 9 años de ejecutoria, de trabajo. Es el crítico teatral. La tarea como crítico teatral de Larra es extremadamente importante, no se puede disminuir. Sin duda es el hombre de, digamos, no el hombre de teatro, que es lo que iba a decir, porque él no participa, digamos, en el mecanismo de la puesta en escena de las obras, pero es el crítico teatral más importante de su tiempo. No tanto por el juicio acerca de los estrenos que se van produciendo, son muy importantes. Él está en el estreno de las grandes piezas del teatro romántico español, desde La Conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa al Trovador o Los amantes de Teruel. Él reseña con una perspicacia muy fina cuáles son los valores y también, a veces, los defectos de esas piezas. No es solo por eso, pero me detendré un poco más en esto el jueves, sino porque estamos ante alguien que es consciente de todo el mecanismo empresarial que mueve el espectáculo del teatro, porque es consciente también de digamos, de los factores formativos de los actores, la declamación, la gesticulación, la naturalidad, el conocimiento de la historia española o de la historia europea para poder representar, digamos, de manera decente y solvente las piezas que les tocaban, porque conoce la conveniencia económica de que los teatros madrileños, en realidad eran dos, el Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe, luego empezaron a crecer algunos otros, pero básicamente digamos que los coliseos, las salas eran esas. La conveniencia económica de que esos teatros dejara de administrarlos el ayuntamiento y pasara a administrarlos una empresa privada. Es decir, señalo esto para que vean que se trata de cuestiones realmente profesionales y no únicamente de valoraciones estéticas o literarias. Ese prurito, que es un prurito ilustrado, el de quien cree que el teatro, en el fondo lo creyó siempre, es una vía de educación de los ciudadanos, porque permite mostrar aquello que debe ser enmendado, aquello que conviene ser corregido. Esa es una base fundamentalmente ilustrada y la mantuvo prácticamente hasta el final de su vida Larra. Bueno, hasta el final de su vida. Hay una reseña muy importante, la de Antony, de Alejandro Dumas, donde se opone a la representación en España de ciertas formas de extremismo romántico contra cualquier norma y cualquier regla, porque España todavía es un país inmaduro para poder procesar adecuadamente eso. Es decir, y detrás vemos un poco esa misma convicción de que el teatro es una escuela de hábitos donde se corrigen y se reorientan. Bueno, no me quiero extender. El caso es que pone en marcha muy joven una revista. Luego, con el paso de los años, algunos le dirán, bueno, usted es aquel que consiguió, bajo el régimen de terror de Calomarde, que le permitieran publicar una revista unipersonal. Esto fue posible, sin duda alguna, gracias a la protección, al aval de Manuel Fernández Varela, del comisario general de la Cruzada, al que Larra no podía ofrecerle nada, solamente le ofrecía la obviedad aplastante de su talento, ¿no? De su genialidad.
Pero también tenemos a un joven impulsivo, vehemente, incontrolable, cuando se escapa a Madrid o cuando la familia no puede oponerse a que se vaya a Madrid, y al cabo de un tiempo, muy poco, ahora me referiré a ello, conoce a una joven, a Josefa Betoret, y decide que no hay que esperar para casarse. Me voy a casar, sin trabajo, sin ingresos, y se alarman obviamente su padre, su madre. En ese momento la madre hace un viaje, bueno, también será el padre el que venga a Madrid, para tratar de hacerle entrar en razón, que se espere, y escriben al tío Eugenio. En una de las cartas la madre llama a su hijo, bueno, le dice a Eugenio: voy a ir a Madrid a ver si podemos controlar, dice, al torito, lo llama torito, un toro incontrolable. Bueno, pues bien, si la madre lo veía como un torito, probablemente el diminutivo se refería también a la estatura de Larra. Saben ustedes que era de estatura más bien corta, y él mismo lo dice ya en El duende satírico, y constantemente, con buen humor, señala su corta talla, ¿no? Pues si este torito era incontrolable, lo impulsivo se transformó en el cuarto y quinto opúsculo del duende satírico del día, ya he dicho que eran 5, en un ataque furibundo, desmesurado, sin cálculo de consecuencias, contra un periódico que acababa de ser autorizado y que salió en julio del 28. Ya he dicho que el duende satírico había salido en febrero, de manera que Larra ve que sale un periódico, el correo literario y mercantil, y a Larra no se le ocurrió, al joven, mejor cosa que arremeter furibundamente contra ese periódico, fundamentalmente porque estaba para él mal escrito. Y el cuaderno cuarto, que puede ser aburrido, no deja de tener el atractivo de ver cómo Larra, con 19 años, está desmenuzando críticamente y mofándose de lo pésimamente escrito que está el periódico. Aquello tuvo consecuencias, obviamente. Ese periódico había sido autorizado, en tiempos de Calomarde debía estar próximo al poder, o no muy lejano, cuando menos, y al frente del periódico había un periodista muy importante, José María Carnerero, que se molestó, obviamente, de aquel ataque injustificado de un muchachito, y consiguió, junto con Alberto Lista, maestro de alguno en la llamada Academia del Mirto, maestro de alguno de los ya jóvenes amigos que va haciendo Larra en Madrid, como por ejemplo Ventura de la Vega o Miguel Ortiz, junto con Alberto Lista, que está dirigiendo un periódico en Bayona, La Gaceta de Bayona, que es un periódico pro-gubernamental, próximo al rey, a Fernando VII, consiguen reprobar las críticas que Larra había hecho como duende en el cuarto y quinto opúsculo y definitivamente prohibirlo. Pero además, digamos que la broma de arremeter contra el correo literario y mercantil tuvo una extensión doblemente errada, y es que el joven torito se presentó en la cafetería donde sabía que iban algunos de los redactores del correo literario y mercantil, y tuvo una bronca, un altercado monumental, con gritos, insultos y al parecer algún zarandeo, que fue denunciado en la prensa inmediatamente. Aquel incontrolable joven tuvo que purgar aquel error a lo largo de 3 años. Durante 3 años no pudo volver a escribir en la prensa. Es una larga travesía del desierto en la que ocurren una serie de cosas muy rápidas. Para empezar, el joven Larra ha formado un grupo de amigos en el Café de Venecia, entre los que están los que he mencionado. También está
Manuel Bretón de los Herreros, probablemente digamos, el dramaturgo en aquel momento, años 20, comienzos de los 30, más célebre en la cartelera madrileña y uno de los más importantes de la primera mitad del siglo pasado. Otro de los jóvenes con los que se relaciona en esa tertulia es el abogado Juan Bautista Alonso. Lo menciono porque va a ser muy importante enseguida. El joven rebelde Miguel Ortiz, que había formado con el joven José Espronceda una sociedad secreta, la de los numantinos. Es decir, es un grupo de jóvenes en torno a los 20 años, 19, 20, 21 años, que luego se van a trasladar del Café Venecia, donde se reunían, a la Plaza Santana, al Café del Príncipe, que está adosado al actual Teatro Español, y allí crean una tertulia que socarronamente aceptan que se llame del Parnasillo. Todos son muy jóvenes, entonces constituyen no un Parnaso, es un Parnasillo, un Parnaso pequeño, porque todos son jovencitos. Y es en este momento cuando, con estas nuevas amistades que le llevan a tertulias que ya no son de cafetería, sino que son tertulias organizadas en algunas casas privadas, como la que he mencionado hace un momento, la del Duque de Frías, o la de José Gómez de la Cortina, es enormemente importante, o un poco más tarde la del abogado Manuel María Cambronero. Esta es donde trabajaba como pasante el abogado que he mencionado, Juan Bautista Alonso. Ahí se expande, digamos, la sociabilidad de Larra. Empieza a ser conocido y a conocer. Es la época en que escribe esencialmente poemas de circunstancias, que ahora no me interesan. Es el momento en que conoce a Pepita Betoret, a Josefa Betoret, y decide que se casa, y así hace. En agosto del año 29 se casa con ella contra la indicación de los padres, que no pudieron prohibirlo, pero es significativo que el padrino de boda fuera el duque de Frías, y el duque aceptó ser padrino, y el testigo que llevó fue precisamente Bretón de los Herreros, con el que ya tenía una relación de amistad que fue, digamos, problemática a lo largo de los años. En esos tres años, además de poemas de circunstancias, y mientras su mujer Josefa se quedaba embarazada, tenía el primer hijo, conoció a un joven ex barbero, ex peluquero francés, Juan Grimaldi, o Juan de Grimaldi, como él firmaba, que había llegado en 1823 en el ejército francés, el llamado los 100.000 hijos de San Luis, tras el trienio liberal en España, para restablecer la monarquía absoluta de Fernando VII. Este francés había llegado, era peluquero en el ejército, se estableció en Madrid, conoció a una joven actriz, se casó con ella y empezó a trabajar en el ámbito del negocio teatral. Llegaría a ser empresario de los teatros madrileños, Grimaldi. A Grimaldi lo conoce en esta misma época, en el año 29 aproximadamente, y va a ser otro de los nombres fundamentales que van a permitir, yo diría, la supervivencia en principio del joven Larra, porque Grimaldi le invita a traducir para él del francés obras, especialmente de un comediógrafo y autor de vaudevilles, Scribe, que era el más exitoso, uno de los más exitosos en la cartelera madrileña, y Larra empieza a suministrarle traducciones a Grimaldi. Muy poco tiempo después, en el año 30-31, Larra tiene la idea de escribir él, a partir de un vodevil, de un solo acto de Scribe, de escribir él una obra articulada de varios actos, y escribió No más mostrador. Gracias a Grimaldi consiguió estrenarla, y eso ocurrió el 29 de abril del 31. Estamos en esos 3 años, ya digo,
todavía de cuarentena. Pero de pronto el joven Larra consigue un éxito. La obra fue muy bien recibida por el público y en cierto modo se convierte en autor dramático, antes de convertirse en ensayista, a mí me gusta considerarlo ensayista, pero de esto hablaremos el jueves, o en periodista. Probablemente antes ya había escrito este drama histórico que he mencionado antes, El conde Fernán González, o La exención de Castilla, que no fue aprobado por la censura y por eso nunca se publicó ni se estrenó. A partir de ese momento podemos ir siguiendo los estrenos en el Teatro de la Cruz en el Príncipe de las traducciones de Larra, pero Larra necesitaba volver a la escritura, digamos, irrestricta, no restringida a un original en francés. Necesitaba volver a una escritura esencialmente que examinara y censurara aquello que en la sociedad a la que él pertenecía y a la que quería pertenecer, podría haberse ido a Francia perfectamente, paréntesis, cuando él se marcha en el 35 no tenemos ninguna prueba, más bien lo contrario, de que lo hace para quedarse en Francia, para iniciar una carrera literaria en Francia y en francés. Hay algún indicio que nos hace pensar que, harto de la hostilidad que ha ido generando su obra periodística, especialmente sus sátiras teatrales, sus sátiras sociales y sus sátiras políticas, harto de eso, quiere marcharse, ¿no? El caso es que necesita volver a escribir, como lo había hecho cuando era muy jovencito, con 18 y 19 años, y nuevamente crea un periódico unipersonal, y eso va a ser en agosto del 32. Aparece, por fin, nuevamente un folleto, es un opúsculo, El pobrecito hablador, la primera entrega del pobrecito hablador. Curiosamente, doy un salto en el tiempo, cuando a finales del año 34, ahora estamos en el verano del 31, cuando a finales del 34 su editor, con el que va a entrar en contacto dentro de muy poquito, de hecho, ahora, con El pobrecito hablador, él encuentra un editor, Manuel Delgado, que confía nuevamente en el talento rebosante, obvio, desbordante de Larra, como ha ocurrido con Frías o con Fernández Varela, es decir, estos valedores que le habían salido, ¿no? El editor, Manuel Delgado, a finales del 34, viendo el negocio, Delgado era un mercader de libros, le propuso reunir los artículos que había ido publicando, reunirlos como había hecho en Francia Jouy, su admirado Jouy, o como había ocurrido en Inglaterra mucho tiempo antes, con los artículos que admiraba Larra de Addison, publicados en 1710, 12, etc., en una revistita titulada The Spectator, El Espectador, ¿no? A semejanza de lo que habían hecho otros, le propone reunir sus artículos. ¿Por qué no los reúnes? En ese momento Larra decide salvar, es decir, reunir en volumen, seleccionar de todo cuanto había publicado buena parte de lo que empieza a escribir para El pobrecito hablador en el verano del 32. Sin embargo, condena a las llamas del infierno y del olvido todo el duende satírico. Probablemente porque lo consideraba producto de la inmadurez adolescente o porque le traía también malos recuerdos, especialmente porque no podía salvar digamos, las entregas cuarta y quinta. Del pobrecito hablador salieron muchas entregas, hasta 14 folletos, creo recordar, pero lo interesante es que en el pobrecito hablador él ya captó la atención de los pocos lectores que podían ir a una librería a comprar estos opúsculos. Enseguida el ingenio, la mordacidad, a veces incluso el ataque corrosivo contra ciertos defectos, ciertos vicios sociales, era tan hilarante, tan penetrante, que hizo que inmediatamente muchos lectores centraran la atención en él.
y probablemente por el talento que desborda desde agosto en El pobrecito hablador, unos meses más tarde, en diciembre, un periódico de verdad, no un opúsculo unipersonal, La Revista Española, que es un periódico enormemente importante en aquel momento y en la historia, digamos, de la cultura española, en la medida en que desde Revista Española, que empezó a aparecer en diciembre, en realidad Revista Española es una reconversión de un periódico anterior que se había titulado Cartas Españolas y que había salido en el 31 y en el 32. Pues desde Revista Española se promocionó el artículo y el cuadro de costumbres, y en Revista Española empezó a publicar sus cuadros de costumbres y artículos mesoneros romanos. Luego los recogería. Bueno, pues quien estaba al frente de Revista Española era la antigua némesis, el enemigo de Larra, el que le había condenado en cierto modo a 3 años de travesía del desierto, que era José María Carnerero, que fue capaz de reconocer el talento de aquel joven y lo invitó, muy probablemente, no tenemos prueba, muy probablemente Juan Grimaldi, que empezó a colaborar también en la misma revista, debió funcionar de introductor o de aval ante Carnerero, pero le invitaron en diciembre de ese mismo año, del 32, y esta es la entrada en el periodismo, digamos, grande, de redacción. Esta es la entrada de Larra. Le invitan a colaborar como crítico de teatro. La crítica de teatro va a acompañar a Larra ya siempre, lo he dicho antes. El último artículo que publicó Larra, y que no estaba recogido en ninguna edición de las obras completas, hasta hace muy poquito, se descubrió ahora en nuestro siglo, el XXI. Es un artículo publicado días antes de su suicidio y era en realidad una reseña de un espectáculo teatral en el teatro, en realidad era un festejo en el Teatro del Príncipe, en el que se celebraba el fin del asedio de Bilbao por parte de las tropas carlistas, que había terminado días antes. Es decir, acabó escribiendo sobre teatro del mismo modo que había empezado también escribiendo sobre teatro. En Revista Española ya encontramos algunos de los textos magistrales de Larra, un Larra todavía muy joven, asombrosamente joven. Ahí aparece, por ejemplo, el célebre El castellano viejo, que es una invitación a releerlo. En Revista Española él siente que de alguna manera ha culminado un largo camino penitencial, ha estado haciendo penitencia, se equivocó muy joven, 3 años, escribiendo versos de circunstancias. Él sabía que, como decía Cervantes, no estaba llamado por Dios a ese camino. El teatro tampoco hasta el momento parecía haber funcionado. De hecho, No más mostrador, esa obra que él llega a publicar, la que había tenido éxito y llega a publicar como obra propia, va a ser denunciada al cabo de un tiempo como una falsa obra propia, como un plagio, no lo era, pero como un plagio de script. De manera que ahora ya ha llegado a la meta que se proponía, y esa meta es el periodismo, es decir, el ser escritor público, es como él lo diría. Soy escritor público, es decir, puedo opinar y compartir mi opinión con los ciudadanos. Y hay un par de textos que yo invito a releer, son una maravilla por cómo, por el estilo, por el diapasón de la prosa de Larra, al que me referiré el jueves. Me querré centrar, digamos, en los rasgos que hacen de su obra una obra excepcional, donde reside la originalidad de lo que Larra dejó escrito, ¿no? Y hay 2 textos estupendos. Uno aparece en enero, él ha entrado en Revista Española, como digo, lo que publica en diciembre, las reseñas de teatro son anónimas, sin nombre, pero en enero Grimaldi, al parecer,
le ha dicho, bueno, ahora que ya estás en revista, en un periódico de verdad, tienes que pensar si vas a publicar con tu nombre, Mariano José de Larra, o vas a utilizar un seudónimo, como puede ser el caso de Lluís, que es un seudónimo. Y el mismo Grimaldi parece que le dijo, hombre, si te vas a dedicar a señalar defectos sociales que requieren, bueno, que están pidiendo reprobación, denuncia, censura y que requieren enmienda o corrección, lo que vas a hacer es raparle las barbas un poco a la gente, a la sociedad española. Oye, pues para rapar barbas, el barbero de Sevilla, Fígaro, deberías llamarte Fígaro. Y yo digo, pues mira, me parece bien. Y en enero del 33, el día 15, publica el primer artículo con el seudónimo Fígaro y lo titula Mi nombre y mis propósitos. Y ahí está muy claro. Esos propósitos que un poco los había anticipado en el Duende cuando tenía 18 años, ahora de una manera más vertebrada son los que va a mantener a lo largo de su vida. Y luego ya en marzo hay un artículo muy divertido, es el artículo del Triunfo, que él titula Ya soy redactor. Ya he entrado en la redacción de un periódico. Ha triunfado como, digamos, ha llegado a esa meta, ya soy redactor, pero quiero ser escritor. Es decir, quiero ser lo que entonces se llamaba literato. Hoy suena a palabra antigua, pero entonces no, quiero ser literato. Pero para ser literato no bastaba con haber escrito No más mostrador. Era necesario ser autor original de un drama o de una novela. Y ahí se ofrecen dos amigos ganados a los que ya he mencionado. Se ofrecen a ayudarle, por un lado, Grimaldi para el teatro, por otro, Manuel Delgado, el editor. El editor ha concebido, bueno, es consciente de que en Europa uno de los géneros que tiene más venta es la novela histórica en toda Europa, y especialmente novelas como las de Walter Scott, que es el autor, digamos, estrella. Se traduce, hay colecciones de obras de Walter Scott, de manera que Delgado concibe la idea de crear una colección de novelas históricas originales españolas, escritas por autores españoles. El proyecto lo pone en marcha hablando con los jóvenes del Parnasillo, los jóvenes que se reúnen en la tertulia, y algún otro, y encarga a Espronceda una novela, a Sancho Saldaña, le encarga a Larra una novela, y Larra ve la oportunidad de escribir sobre algo que hace algún tiempo que lo está martirizando, pero esto nos llevaría a punto solamente esto. Lo que lo está martirizando hace algún tiempo es que en la tertulia de Cambronero ha conocido a la nuera de Manuel María Cambronero, de este jurisconsulto. Su nuera está casada con su hijo, que es teniente del ejército, José María, y le gusta la poesía. La chica, que es muy joven, tiene 19 años, escribe poemas, se llama Dolores Armijo. Larra, que acude a esa tertulia porque, digamos que la precipitación con la que se casó con Josefa Betoret ha ido revelando que se equivocó. Su, digamos, presencia en el hogar, su presencia en casa, tendía a ser, digamos, esporádica tendía a reducirse a su mínima expresión. Y en la tertulia conoce a Dolores Armijo, se enamora, para abreviar, se enamora de esta muchacha que estaba casada, insisto, era la nuera del mantenedor de la tertulia, y inicia un cortejo del que es cómplice Juan Bautista Alonso, el pasante bueno, más que cómplice, testigo, el pasante de Cambronero. Bien, los amores entre ellos son amores complicaditos. En aquel momento, Madrid es una ciudad muy pequeña, unos 200.000 habitantes aproximadamente. La sociedad cultivada, sociedad política y cultural y aristocrática es extraordinariamente pequeña. Todo el mundo lo sabe todo.
de manera que mantener a escondidas unos amores doblemente adúlteros, los de Dolores Armijo y Casada a su vez, y los de Larra, era muy, muy difícil. Es muy probable que en ese momento, de esto es imposible tener pruebas, tenemos indicios, la relación entre ellos ya se hubiera iniciado, probablemente en torno a 1832. De manera que estamos en el 33, primavera del 33, es cuando Manuel Delgado le propone escribir una novela histórica y a Larra se le ocurre que podría de alguna manera cifrar el sufrimiento pasional que él siente a través de un mito medieval, es decir, a la manera de Walter Scott. Y el mito medieval que se le ocurre es el de un trovador gallego mítico, o más bien legendario, del que tenemos muy poca información, un trovador del siglo XIV, que es Macías, el trovador Macías. De manera que piensa en convertir el amor de Macías por su adorada Elvira en una especie de proyección de una experiencia parecida a la que él está experimentando. Y escribe una novela que aparecerá un año después, bueno, 8 meses después, 7 u 8 meses después, en enero, sale en 4 volúmenes, entre enero y marzo de 1834, que es El doncel de don Enrique el Doliente. Don Enrique es Enrique IV. Lo que hace Larra es desplazar la figura de Macías al siglo XV, del XIV al XV, hace una serie de manipulaciones y convierte la novela en algo bastante más complicado que ya comentaré el jueves. No es exactamente... Él camufla la historia pasional de un amor imposible entre Macías, el trovador, y Elvira, Casada, la camufla en torno a o dentro de una trama política, de ambición política, la de Enrique de Villena. Ya haré un resumen muy rápido. El caso es que primavera del 34 él ya es autor de esa novela, que tuvo una acogida muy favorable, tanto que Delgado se anima y al cabo de unos meses le pide que por favor haga una segunda novela. Pero esa petición le llega cuando Larra está en una situación terriblemente crítica, porque ese año 34, en verano, estalla en cierto modo el escándalo del doble adulterio. Conocemos por una carta indiscreta los detalles. Al parecer la mujer, Pepita Betoret, descubre un papel en el que se habían citado Dolores y él. Entonces va a hablar con José María Cambronero, el esposo de Dolores, para decirle, mira lo que está ocurriendo. Él le pide al parecer que se calme, que sean sensatos, pero en fin, Pepita no está dispuesta a ser sensata y decide que se va de casa. En fin, una serie de enredos monumentales con 2 criaturas y Pepita embarazada del tercer hijo, que será Baldomera, una niña que ya nacerá cuando el matrimonio se ha separado y a la que nunca reconoció Mariano José. Siempre habló de tu niña, habló de una hija que, por los documentos que tenemos, él nunca consideró que fuera suya. Bien, a partir de este momento, digamos, estamos en la vida de un escritor. En paralelo utiliza la trama del Macías, que ya le había servido para la novela, para escribir un drama. El drama lo presenta a la censura, se lo tumban, no se lo aprueban, y se va a estrenar muy tarde. Se estrenará en septiembre. Aparentemente, el drama está escrito después de la novela, pero el drama fue concebido, es un drama absolutamente concentrado en la historia amorosa de Macías y Elvira. Fue escrito, lo sabemos, antes, porque había sido presentado a la censura, conocemos la fecha, y había sido rechazado. Bien, la consecuencia, muy rápido, la consecuencia de ese verano del año 34, en que se produce la ruptura del matrimonio de Larra, se produce también la ruptura del matrimonio de Dolores, en un Madrid
complicadísimo. Hubo una epidemia de cólera que afectó gravemente a la ciudad, hubo un rumor que corrió rápidamente por la ciudad y que atribuyó el cólera a la acción de algunos clérigos y frailes que estaban intoxicando, contaminando el agua de las fuentes. En aquel momento, en aquella época, obviamente, la gente iba a buscar el agua a las fuentes. Eso provocó una insurrección popular. La gente fue a algunos conventos, entraron, mataron salvajemente a los frailes, hubo una matanza de frailes, todo en aquel verano terrible, todo en aquel verano terrible. La consecuencia de esto es que el otoño, después de ese verano, Larra sufre una crisis de salud de la que él hablará mucho tiempo más adelante. Le recordará al padre cuando tenga una segunda crisis estando en París, año 35, le escribirá al padre y le dirá: es que ahora estoy igual que estuve el año pasado en octubre, o sea, las fechas en que esto ocurrió, y sufro una irritación violenta, dice él. Sabemos a qué se estaba refiriendo, pero podría tener que ver con esos ciclos, digamos, maníaco-depresivos que podía padecer. El caso es que en el año 35 él tiene que marcharse y quiero acabar con esto. Lo retomaré el jueves. El año 35 se va. Habíamos dejado antes un punto ciego, el de la tal Cecilia. El año 35 decide marcharse, lo comunica al padre y el padre entonces le hace una encomienda, le hace un encargo. Le pide el recado de que cuando se instale en París, por favor vaya a Bélgica y reclame a Philippe de Saint-Mars, el barón de Saint-Mars, una deuda que este varón tenía contraída con el padre de Larra desde 1812. Por lo tanto, antes de la derrota de las tropas francesas, cuando era médico del ejército francés, y el barón de Saint-Mars era un jovencísimo diplomático belga al servicio de Francia. Eso es un misterio, una deuda. Además, conocemos exactamente la cantidad que tiene que recuperar, es decir, que está reclamando el padre de Larra. El padre se queja de que ha estado recibiendo algo así como una devolución fraccionada de la deuda, pero en un determinado momento este barón de Saint-Mars dejó de pagar y aprovechando que Larra se marcha, se va por Extremadura, va a Lisboa, está una temporada en Lisboa, va a Londres, pasa un tiempo muy corto en Londres que le deslumbra, luego va a París y de París hace el viaje a Bruselas y al pueblo de Poperingue, que está cerca de Bruselas, donde tenía la casa el barón, y se presenta allí para reclamarle la deuda. Por las cartas que conservamos, no todas publicadas, por cierto, alguna es un borrador de carta de Larra a su padre, sabemos que esa deuda pudo tener que ver con la entrega de una niña por parte del barón al doctor Larra en 1812. Y podría ser la cantidad pactada en calidad de manutención a lo largo de los siguientes años. Esto es una hipótesis. Pero hay un momento en que Larra le dice al barón por escrito, y por eso lo sabemos, mire, más vale, el barón además cuando llega a Larra sin anunciarse, pierde los nervios, se pone muy nervioso. Larra se lo dice al padre y se pone nervioso porque está su mujer y están sus hijos y no quiere que se hable de ese asunto delante de la familia. Luego le pide discreción el barón de Saint-Mars y en una carta Larra le dice, mire usted, más vale que arreglemos esto porque a usted le conviene más que a nadie, en términos amenazantes. Y a continuación añade, además, este problema o este asunto acabará siendo mío en el futuro, cuando falten mis padres. Por lo tanto, podemos convenir usted y yo un arreglo económico. Esto se lo propone así Larra. Y añade,
y no me importaría, si no llegamos a ese arreglo, tener una hermana para el resto de mi vida. Algo parecido, lo estoy parafraseando, pero habla de no me importaría tener la hermana a partir de ahora. ¿De qué hermana está hablando? Tenemos constancia, vuelvo hacia atrás, de que hay una niña que jugaba con Mariano José en Aranda de Duero, que jugaba con los hijos del casero. Tenemos constancia de que Larra se acuerda a menudo, estando en París, de Cecilia. Se lo dice a su padre: me acuerdo mucho de Cecilia, pobre Cecilia. Sabemos que a Cecilia se le dio una educación, digamos, esmerada, porque hay un momento en que utiliza una expresión en latín Larra y le dice a su madre: si no la entiendes, pregúntale a papá o a Cecilia, que te lo aclarará. ¿Puede ser Cecilia acaso una hija natural del barón de Saint Mars, que creció con los Larra? Esta es una conjetura, pero es una conjetura que puede consolidarse con la investigación, y quería apuntarla hoy aquí. Hasta ahora los biógrafos no han planteado esta posibilidad, que cambia completamente, digamos, la infancia de este pesimista y profundamente apesadumbrado Larra, como consecuencia de una infancia solitaria. No parece que fuera tanto. El regreso de París es un regreso absolutamente exitoso. Un periódico recién creado, El Español, le ofrece a Larra en enero del año 36 un contrato fabuloso de 20.000 reales. Larra crecerá como escritor en El Español, junto con Revista Española, es su gran periódico, pero en el verano hay un incidente grave y Larra, que siempre luchó contra la limitación de la censura oficial desde tiempos de Calomarde y a través de los distintos gobiernos reformistas, Larra se encuentra con que tras la caída de Mendizábal, contra el que él se había expresado, contra el que se había manifestado Espronceda, contra el que se habían publicado una serie de artículos muy rigurosos acerca del error en que había consistido la desamortización de los bienes de la Iglesia. No se había hecho bien, porque solamente favorecía a las clases privilegiadas y pudientes y no a los aparceros o a los labradores, que no tenían la oportunidad de comprar tierras, etc. Es decir, consideraban Larra, Espronceda y otros que Mendizábal, que era el gran salvador del liberalismo progresista, lo había hecho mal, se había olvidado de los más desfavorecidos. Entonces estos jóvenes retiran el apoyo a Mendizábal desde la prensa y desde los opúsculos que escriben, ante la caída de Mendizábal y la subida de Francisco Javier Istúriz, que durará muy poco, que es un liberal moderado, Larra sigue como cronista o analista político, siendo terriblemente crítico, ahora con el gobierno recién constituido de Istúriz, y cuando envía el artículo al periódico, al Español, el director del Español, amigo de Istúriz, periodista liberal pero moderado, que está dispuesto a que el periódico secunde el gobierno moderado de Istúriz, muy próximo a la reina gobernadora, María Cristina, la madre de la futura Isabel II. Cuando llega al periódico, el director, Andrés Borrego, lo rechaza. Larra no puede tolerar que desde su propio periódico censuren un texto suyo y entonces escribe una despedida iracunda, que luego corrige, rebaja un poco la ira, la cólera, porque él se despedía del periódico, y se publica ese texto. Hubo una serie de conversaciones, en fin, no, es imposible, es muy tarde explicarlas, pero parece que hubo un acuerdo entre el periódico y Larra, y el acuerdo consistió en que si tú te callas y dejas de escribir sobre política y dejas de criticar el gobierno isturicista, digamos moderado, desde el gobierno, empezando por el duque de Rivas y Alcalá Galiano, dos amigos de Larra que eran ministros,
y siguiendo por el propio periódico, vamos a respaldar tu candidatura como diputado en las próximas elecciones. Y efectivamente, Larra se presenta como procurador o diputado por Ávila. La razón por la que se presenta por Ávila es muy fácil. Dolores Armijo está viviendo en Ávila con la familia de sus tíos. Ya se había criado con ellos porque se había quedado huérfana muy pronto. Había vivido con ellos en Sevilla, luego en Extremadura, ahora en Ávila. El tío, Alfonso Carrero, era intendente de Hacienda y Dolores los acompañó allí donde estaban. Estaba en Ávila y el bueno de Larra pudo creer que convertirse en un prócer político representante de la provincia de Ávila podía facilitar el reencuentro con Dolores, cosa que obviamente no ocurrió del todo. Bien, voy a dejarlo aquí. Ahí se inicia, digamos, el auténtico drama de la vida de Larra. A partir de ese momento, de ese verano, la supuesta traición a sí mismo, que fue el aceptar el silencio como crítico político y, por lo tanto, la proximidad al gobierno conservador a cambio del apoyo por parte de las, digamos, fuerzas moderadas a su candidatura. Desde el gobernador civil de Ávila hasta un personaje novelesco, Ramón Ceruti, que fue el jefe de la campaña en Ávila de la candidatura de Larra. Salió mal, en segunda vuelta fue elegido diputado, en la primera no. En fin, hubo una serie de amaños, de intervenciones más o menos caciquiles en la provincia de Ávila, muy incómodas, en las que no participa directamente Larra, que no se movió de Madrid. Él siguió escribiendo en Madrid, pero quienes trabajaron para él, todos funcionarios de la Diputación, Ramón Ceruti, Domingo Acilú, una serie de personajes, sí que movieron hilos, digamos, oscuros o sombríos por lo menos. A los pocos días de salir elegido se produjo, era verano, el motín de los sargentos en la granja. Obligaron a la reina a proclamar la Constitución gaditana, la de 1812. Eso hizo que Istúriz tuviera que huir, tuvo que salir de España, provocó situaciones terribles en muchas ciudades, aquí también en Madrid, muertes, hubo una persecución de los moderados y Larra temió por su vida y por la de sus hijos. Tenemos la carta en la que le dice a su mujer: no voy a salir, no salgas durante unos días, vamos a ver si se apacigua esto. ¿Vale? Bien, el fracaso político de Larra va a dar lugar a una caída de piezas de dominó que van a concluir en febrero del año siguiente. La primera pieza es el diario El Español. Andrés Borrego, el director, sale del Español, vende las acciones, se queda desamparado Larra en un periódico cuyo nuevo accionariado, ella es progresista, sube al gobierno de España como presidente de gobierno Calatrava, que es un progresista, un hombre de Mendizábal, nombra a Mendizábal nuevamente ministro de Hacienda y Larra cada vez se ve más aislado. Y aquel periódico, que era el que tenía más suscriptores de todos los del país y donde él era la estrella, indudablemente, él se mantiene con muy pocas colaboraciones, pero acepta firmar un contrato con un periódico que tenía, yo diría que eran 10 o 12 o 15 veces menos suscriptores, el periódico El Mundo. De manera que la gran figura del periodismo español, y El Mundo le paga, firma un contrato en el que le dice que le va a pagar una fortuna, 40.000 reales anuales, el doble de lo que había pactado y le pagaba El Español. Pero ya Larra cada vez escribe menos. Publicará 2 o 3 artículos estremecedores en El Mundo, algunos de los más célebres, y solo uno en otro periódico, el redactor general del mismo empresario, Tomás Jordán. Bueno,
vamos a seguir hablando de esto en un par de días. Muchas gracias.